inicio, cuando le llevaron la información, bueno, pues empieza a decir que pues está un poco raro, pero cuando empieza a leer la información, usted cambia su mentalidad. Después viene la parte donde usted aplica esos pacientes Inmunocal, complementa como cirujano pediatra y todo de su experiencia, compártanos un resumen de lo que ha sido para usted complementar Inmunocal, así como tantos oncólogos, internistas y tantos especialistas de diferente área, diferente ramo, naturópatas, homeópatas, terapeutas, usan Inmunocal, complementan Inmunocal y por elevar los niveles de glutatión con este precursor de glutatión, este donador de cisteína canadiense, los resultados se disparan, se multiplican y queremos que nos comparta usted su experiencia, doctor Ruiz. Adelante. Muchas gracias, doctor. Voy a empezar por experiencia personal, ¿verdad? Porque como bien usted mencionó al principio, no me la creía, pero leí el libro. Y entonces me di cuenta de que funcionaba mucho para problemas de la hipertrofia de próstata. Y entonces yo tenía muchos problemas para ir al baño en la madrugada, 2, 3, 4 veces, y entonces ya uno no duerme bien, se levanta molesto al día siguiente. Mis amigos urólogos me habían dejado medicamentos orales que me daban ciertas reacciones secundarias bastante molestas. Entonces dije, nada pierdo con probarlo, ya lo leí, entonces ahora lo voy a probar en mí. Y lo empecé a probar y al cabo de 2 semanas noté que podía dormir de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, que es mi horario normal, sin tener que levantarme al baño. Y poco a poco fui dejando de tomar los medicamentos que mis colegas urólogos me habían recomendado. Tengo 2 controles de ultrasonidos, uno previo al tratamiento y uno después de haber iniciado el Inmunocal 6, 7 meses después, y la próstata ya viene disminuyendo de tamaño. Entonces, convencidísimo de que lo voy a seguir usando porque claramente me ha ayudado problemas de la piel, problemas de irritación, yo padezco mucho de rinitis alérgica. Entonces, todos esos pequeños detallitos me han ayudado. Mi hermano, 5 años menor que yo, él le gustaba mucho la bicicleta de montaña, a nivel internacional lo hizo en varias oportunidades y hace 1 año y fracción empezó con un dolor de cadera muy severo y entonces no podía caminar, no podía subirse al vehículo, mucho dolor y no podía ir a la bicicleta. Consultó con 2 ortopedistas y los 2 en su momento le dijeron, mira, hay que operarte, hay que hacerte sustitución de cadera, porque es una operación muy grande. Total que me dijo, mi hermano, ¿qué hago? Entonces yo le dije, nada perdés con utilizar el Inmunocal durante un periodo de unos 2, 3 meses. Y así lo hizo religiosamente. Dicho y hecho, doctor, a los 3 meses él ya podía caminar, el dolor le había disminuido en un 80-90%, ya se había subido a la bicicleta de nuevo, tan así que unos cuantos meses después lo tuve que suturar de la rodilla de nuevo porque ya se había caído de nuevo de la bicicleta, pero fiel al Inmunocal todos los días. Mi esposa Mónica, ella es hipertensa, es hipertensa controlada, diabética controlada y tiene 2 stents cardíacos. Y entonces ella es de alto riesgo con este rollo del coronavirus, es una persona de alto riesgo. Entonces, interesantemente, por unas razones de estrés y de cosas así, en época de pandemia vino una doctora mexicana acá a Guatemala, que se me olvida el nombre, a trabajar una cuestión que se llama SIO, que es operador de interfase de conciencia científica, que son unos electrodos específicos que electromagnéticamente le hacen un scan del cuerpo y le dicen a usted cómo anda su estrés, cómo anda el colon, el intestino, y le hacen una validación de casi todos su cuerpo. Se la hicieron y le dijeron, mire Mónica, dentro de las muchas cosas que le dijeron, su sistema inmune está bastante bajo, anda en el orden del 40%, vamos a trabajarlo y vamos a mejorarlo. Un mes después, mi esposa llega a una reconsulta y le hacen el mismo proceso de ponerle los electrodos y hacerle el examen a través de esta máquina increíble. Y la operadora, que era esta doctora, le dice, mire Mónica, ¿qué hizo? Su sistema inmune está en el 89%, había subido en un mes. ¿Y qué hizo mi esposa? Al día siguiente de la primera consulta, empezó a tomar el Inmunocal, un sobre, después 2, después 4. Y entonces poco a poco lo fue llevando durante un mes. Y entonces los resultados del sistema inmune, que a veces son difíciles de evaluar, ¡prum!, para arriba, doctor. Entonces,
Ya van 3 cositas de 3 aspectos completamente diferentes. Mi hijo en época de coronavirus, lo teníamos, él está ahorita en su habitación, pero su novia, en un almuerzo que tuvimos, a los 4 días perdió el olfato. Al día siguiente pierde el gusto, se le hace un hisopado positivo para coronavirus. Mi hijo, que había estado en contacto directo con ella, le hacemos un primer hisopado negativo, le hacemos un segundo hisopado a la semana negativo y un tercero negativo. Los 2 estaban tomando Inmunocal. Los signos de mi nuera, dolor de cabeza leve, diarrea leve. O sea que les ayudó mucho a que no les diera fuerte. Y en mi práctica privada yo trabajo con pacientes que son quirúrgicos. Yo soy cirujano de niños, trabajo desde hace 27 años en el Seguro Social. El Inmunocal no forma parte de la terapia que nosotros podemos recomendar. Entonces, lo recomendamos como de otra manera, más privado, ¿verdad? Y en la práctica privada a pacientes quirúrgicos se los he dado en el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Y entonces he notado de que hay una diferencia muy marcada entre los pacientes a quienes no utilizan el Inmunocal porque su posoperatorio es diferente. Los niños se recuperan muchísimo. Tenemos testimonios de una colega que quisiera hacer mención, amiga mía y colega neonatóloga, la doctora Tegualda Gaete, que fue jefe de la sección de neonatología del Hospital Roosevelt de aquí a Guatemala. Sus bebés los tuvo prematuritos y entonces, siendo ella la jefe de neonatología de la unidad, estaban ahí en incubadoras con sonditas. Entonces ella les daba el Inmunocal a través de la sonda nasogástrica y entonces estos bebés fueron creciendo y se fueron desarrollando. Creo que ahorita ya tienen 6 o 7 años, sanísimos, apenas han padecido de gripes o de catarros en estos 7 años. Y entonces es increíble verlos tan saludables, tan sanos y saber de que siguen utilizando el Inmunocal desde esa época. Y así sucesivamente yo he utilizado con pacientes con tumores hepáticos. No es mi campo, pero algunas leucemias a quienes conozco a los familiares se los he recomendado y hemos visto resultados increíbles, doctor. Y entonces podría pasarme la tarde entera dándole enormes cantidades de testimonios de los mismos grupos de las personas que trabajan con nosotros en Inmunotech. Problemas de migraña, problemas de quistes en la mama, problemas de obesidad, problemas de infertilidad. Y entonces, cuando vemos esta maravilla de producto, no dudamos en recomendarlo. Doctor, estoy impresionado y me quedé callado todo el tiempo porque era importante que usted hablara y tiene tantos testimonios más. Y la gente puede preguntar, pero ¿por qué 7 años habla de estos niños, de esta neonatóloga? Y a veces hablamos de testimonios de años en Ecuador o en México. Bueno, son países donde ya Inmunocal se distribuía por licenciatarios que tenían en venta directa, se distribuye, ya se había sembrado lo que era la posición de este gran nutracéutico Inmunocal, y por eso hay tantas historias de Inmunocal en tantos países. Y yo quiero también preguntarle, bueno, aunque usted es médico pediatra, cirujano pediatra, conoce la ciencia de Inmunocal, conoce esta neonatóloga especialista en niños recién nacidos, pero por sentido común y por científico que es usted, ¿por qué hay tantos testimonios de pediatras que se han sorprendido que antes de conocer Inmunocal y dárselos a sus pacientes niños, los niños se infectaban en algún cuadro respiratorio infeccioso, antibiótico? Los antibióticos inmunosuprimen, bajan las defensas y predisponen a enfermarse nuevamente y repiten y entran en un círculo vicioso donde están enfermando los niños y no salen de otros cuadros infecciosos, y más antibióticos, más bajas defensas, más infección. Empiezan a complementar Inmunocal como donador de cisteína para elevar glutatión y empiezan a mejorar los niños, y empiezan a darse cuenta que ya no reinfectan, y ese círculo se vuelve virtuoso porque empieza a mejorar la salud, y entra en un cuadro diferente. Explíquenos, porque aunque es médico pediatra, cirujano pediatra, sabe lo que se puede hacer, y lo ha visto usted también en usarlo en niños. Por favor, compártanos. Claro, yo creo que empieza mucho desde el inicio de la lactancia materna.
muchas veces se ha dejado de utilizar la lactancia materna como algo que es básico. Y entonces está probado a través de múltiples artículos que las personas que sí reciben la lactancia materna durante un buen periodo de tiempo van a tener un sistema inmune mejor y no van a padecer de un montón de alergias, problemas inflamatorios, problemas infecciosos como los que usted acaba de describir. Entonces, esas personas están mejor preparadas para poder combatir estas infecciones. Los niños que han sido, que han estado con fórmulas, estas fórmulas pues les faltan muchos elementos que la lactancia materna da. Entonces, el hecho de que estén padeciendo constantemente cada vez más y cada vez más de hacer lo que es medicina curativa y no medicina que evite las enfermedades. Entonces, a la hora de cuando los niños enferman, como ese círculo vicioso que usted mencionó, de que se enferman, por poner un ejemplo, amígdalas, adenoides, empiezan a darle antibiótico, una vez más se vuelve a infectar, otra vez antibiótico, se vuelve a infectar y así cada vez antibiótico más potente, hasta que, con la experiencia que hemos tenido con este donador de cisteína, como se mencionó, elevando los niveles de glutatión, se interrumpe ese ciclo y entonces los papás se ven felices porque ya no tienen que estar visitando al pediatra por problemas infecciosos cada 6 meses, cada 3 meses, con los otorrinos, que son también colegas que trabajan mucho esto. Entonces ahí vemos cómo elevando los niveles de glutatión rompemos ese círculo para evitar tanto problema infeccioso y de alergias. El primer mensaje que quisiera enviar es de que claramente el virus sigue con nosotros en todos los países y vemos cada vez más. Y la vacuna, pues claro, todos estamos, yo ya, gracias a Dios, ya estoy vacunado con las 2 dosis, pero eso nos va a ayudar más. Pero increíblemente la cantidad de pacientes se han ido incrementando cada vez más y el contagio es cada vez más y no sabemos cómo nos va a ir. Uno cree que solo son los pacientes hipertensos y los diabéticos a los que le va a ir mal y no es tan así de cierto. Hemos visto en nuestros pacientes en Latinoamérica hay índices de desnutrición bastante grandes y entonces un paciente desnutrido, aunque no sea diabético y no sea hipertenso, le va a ir mal. Entonces todo esto tiene mucho que ver. Los pacientes que llegan a los hospitales actualmente llegan ya muchas veces con tratamientos ya establecidos, pero con saturaciones de oxígeno muy bajas, muy bajas, muy bajas. Entonces, tratamos en la medida de lo posible, nosotros las personas que utilizamos el Inmunocal, de recomendarlo para que lo utilicen sin dudarlo, porque, como ustedes escucharon, uno de los grandes problemas que acontece con los pacientes es en sus pulmones. Y entonces en los pulmones sucede la famosa tormenta de citoquinas, que no solo es exclusiva de los pulmones, sino que funciona en todos los órganos del cuerpo. Pero los pulmones son los que más dañados se ven. Entonces, esta tormenta de citoquinas genera una inflamación demasiado severa. Inmunocal, jugando su papel, elevando los niveles de glutatión, va a regular estas citoquinas y va a disminuir esa respuesta inflamatoria severa, no solo en los pulmones, sino en todos los órganos. Y esto es lo que describen estos artículos que hemos estado leyendo. Así es como este donador de cisteína consolidada ayuda a los pacientes que entran a problemas ya severos pulmonares. Pero creo que una de las observaciones más importantes es no esperar a que nos dé COVID. Mejor mejoremos nuestro sistema inmune tomando Inmunocal, estando sanos, y si lo necesitamos ya enfermos, pues subimos las dosis, porque hemos llegado a utilizar dosis de 4, 6 y a veces más sobres al día, porque los pacientes tienen saturaciones de 75 o 80%. Entonces, eso los ha rescatado de ir a parar a cuidados intensivos intubados, porque desafortunadamente los pacientes que están intubados, el índice de que salgan adelante es bastante más corto, más pequeño, ¿verdad?